Dios, era distinta de la nuestra, muy distinta. Tan distinta era que toda Europa no se llamaba Europa. ¿Saben cómo llamaban los mapas? Cristianitas, cristiandad. Toda Europa era nombrada así con una palabra, cristiandad. Uno ve los documentos, por ejemplo, de Colón, ¿no? Y habla de la cristiandad. ¿Y la cristiandad qué es? Es una región geográfica. Europa cristiana, hasta la Revolución Protestante, era un núcleo, o sea, que uno era español, otro, pongámosle que era francés, o del rey de Navarra, del reino de Navarra, lo que fuera, pero todos se reconocían, aunque a veces peleaban y hacían guerra, todos se reconocían en común unión con algo, con la fe. Por eso incluso había treguas que en Semana Santa, por ejemplo, a vos te impedían pelear. Un ejército contra otro estaban peleando, llegaba el momento de Cuaresma o Semana Santa, acá no se puede pelear. Llegaba el tiempo de Navidad y como eran católicos, aunque estaban en guerra, no se peleaba. Creo que en la Primera Guerra Mundial hubo un famoso episodio también que dos bandos contrarios frenaron y no pelearon. Era una civilización que vivía de cara a Dios. Y en esa época entonces el cuestionamiento público de algo de la fe minaba el orden social. Hoy si alguien dice la Virgen María fue una prostituta, Jesucristo no fue Dios, fue un hombre cualquiera, un loco, un iluminado. Hoy, como católicos, seguramente nos van a ofender. Pero el orden social se ha disgregado tanto y la gente ya no cree o ya no sabe ni lo que cree, que no va a haber un problema social. Nadie va a salir a hacer una cruzada. Sí, haremos una procesión, rezaremos, nos enojaremos muchísimo, está muy bien, pero el orden social ya no es cristiano. Vivimos en un mundo donde los cristianos vamos siendo minoría. Ah, no, padre, pero Argentina es re católica, un montón de gente se bautiza. Sí. En fin, Macri es católico, Cristina es católica. Estamos en el horno, o sea, si por católico basta con el bautismo, basta con ver nuestros dirigentes o supuestos dirigentes. O sea, el catolicismo no nace nada más que por el bautismo, es una vida, ¿no?, que uno lleva adelante. Bueno, entonces en aquel momento donde había un orden social cristiano, decir o hacer algo contra la fe de modo pertinaz, es decir, hasta adrede y continuándolo, minaba el orden social. Y mucha gente, por mano propia, quería hacer justicia. Es decir, así como pasa muchas veces en muchos barrios más bien más sencillos, más humildes, que con un tino de un poco de sentido común la gente dice, este hombre violó a un chico, no vamos a meterlo a la comisaría porque si no, va a salir al día siguiente por la puerta giratoria. Y lamentablemente, ¿qué hacen? Buscan hacer justicia por mano propia. Está mal eso, no hay que hacerlo, pero a veces, bueno, Argentina no deja muchas opciones, es cierto, ¿no? Un famoso caso en la historia de España de un pueblo llamado Fuente Ovejuna, ¿no? Una famosísima obra de teatro lindísima, que un pueblo se pone en contra del comendador, del intendente, digámosle, que era un tirano, un miserable, ¿no?, un atorrante, y de un día para otro todos se ponen de acuerdo y lo revientan, lo terminan linchando. Y cuando llegan los emisarios de los Reyes Católicos, es un episodio histórico esto que pasó, el pueblo se pone de acuerdo y dicen, y cuando pregunten quién mató al comendador, ¿qué diremos? Fuente Ovejuna, señor. Fuimos todos. No sabían cómo hacer, entonces todo un pueblo, como si uno dijera Cañuelas, mató al intendente. ¿Y quién fue? Uno por uno, Cañuelas fue. Entonces no sabían qué hacer. No maten a ningún intendente, por las dudas. por las dudas. No demos ideas, ¿no? En aquella época se creía que era mucho más grave corromper la fe que falsificar la moneda. Mucho más grave. Y por eso la gente comenzó a hacer justicia por mano propia. Y la Inquisición va a nacer para defender al imputado. A ver, repito esto porque a veces si no... La Inquisición nace para defender al pobre tipo que había sido acusado de cometer una herejía o de decir una herejía. Porque hablar contra la fe, hablar contra la Virgen, hablar contra el credo, en aquel momento no solamente era un pecado,
era también un delito penal. Repito, hablar en aquel momento contra la fe, contra la Virgen, contra los sacramentos, contra el credo en general, no solamente era un pecado, sino que era un delito penal. ¿Y por qué un delito penal? Porque conmovía, destruía el orden social. Vamos a poner un ejemplo de la Inquisición actual. ¿Cómo la Inquisición actual? ¿No existe? Claro que existe. Claro que existe. Una Inquisición laica, una Inquisición liberal. Vayan a decir ustedes públicamente afuera esta frase. Lamentablemente, los homosexuales somos enfermos de la cabeza. Vayan a decir, los homosexuales son unos pervertidos. Me están filmando por las dudas. Yo no lo estoy diciendo, ¿no? Por las dudas. Estoy diciendo un ejemplo, un loco, un exagerado que dijera esto. Vayan a decir esto, a ver qué pasaría. Hay muchos países hoy por hoy que si a un loco se le ocurriese decir esto, lo acusarían de delito de odio, de homófobo, de ir contra el orden social. Vayan a decir esto. La democracia es una mentira universal. Es una mentira. ¿Cómo que la mayoría va a decir lo que está bien y lo que está mal? Vayan a decir esto. Usted es un antidemocrático, un intolerante, un facho, un enfermo, un derechoso, y todos los motes que quieran ponerle. Ahí está. Hay un delito de pensamiento. Yo no puedo, al menos no puedo decir lo que pienso. Hay una Inquisición laica. ¿Por qué? Porque supuestamente estos valores de la tolerancia a lo que dé lugar, de la democracia, de la libertad, hay libertad de expresión para todo, salvo para algunos. Hay libertad para decir lo que uno se le ocurra, salvo algunas cosas. Ahí está. Hoy hay Inquisición. Bueno, lo mismo existía en la Edad Media, pero al revés. Hoy hay un credo, que todo vale, que vale lo mismo casarse con un varón con una mujer, que un varón con un varón, que un varón con un niño. Es todo igual, es todo lo mismo. Es como Discépolo fue un profeta. Siglo XX Cambalache, siglo XXI post-Cambalache, peor todavía, ¿no? Total, es la Biblia del Calefón. Entonces, bueno, hoy también existe la Inquisición. Por lo tanto, surgió justamente para salvaguardar los derechos de la persona que estaba acusada de ser una herejía, para que no lo lincharan, surge la Inquisición en la Edad Media. Y lo que la gente no dice o no sabe es que lo que la Iglesia simplemente hacía en la Inquisición era verificar si esa persona había caído en el pecado de herejía. Y si había caído, la Iglesia tenía potestad para pedirle que se retractara. Y si se retractaba, no había pena. Por eso, varios historiadores llaman a la Inquisición el tribunal más misericordioso de la historia del derecho penal. ¿Cómo? No entiendo nada. Si yo, por ejemplo, decía de modo pertinaz, público, aseveraba una herejía contra la fe, ¿no? Naturalmente contra la fe, tenía que estar bautizado. Otro mito, a la Inquisición no iban los judíos, no iban los musulmanes, no iban los no bautizados, solamente iban los católicos. ¿Por qué? Porque para poder decir una herejía hace falta que uno sea católico. Un judío que dice Jesús no es el Mesías no está diciendo ninguna herejía, porque él es judío. Entonces, no tiene ningún sentido. Solamente podía ser juzgado aquella persona que sea católica, bautizada. Bien, y si yo decía, bueno, si me arrepiento, esto no estuve bien, tengo que retractarme. Si yo me retractaba, no se aplicaba la pena. Vayan a preguntarle ahora, a ver si a un ladrón robó, una vez que está la denuncia metida, ya está, no se puede hacer nada, hay que seguir adelante con el procedimiento, no nos queda otra, ¿no? No se dice tampoco que hubo congregaciones religiosas que surgieron para predicar contra las herejías. Por ejemplo, los padres dominicos. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de los predicadores, de los llamados dominicos, fue un predicador que luchó y combatió públicamente, hablando en público, combatiendo con discursos, con sermones, a una herejía llamada la herejía de los cátaros, que surgió en el norte de Italia y en el sur de Francia, ¿no? Y los primeros inquisidores, o sea, frailes inquisidores, fueron dominicos. Eso no se dice.
No se cuenta que hubo también varios mártires que fueron inquisidores, entre otros el famoso San Pedro de Verona, está puesto con un hachazo en la cabeza porque le pegaron un hachazo, así lo martirizaron, uno de los primeros dominicos, ¿no?, en morir mártires, si no el primero, uno de los primeros. No se dice que todas las confesiones sacadas bajo tortura en aquella época tenían que ser después ratificadas cuando la persona no estuviese bajo tortura. En aquella época estaba permitida. Por cierto, que esto era el brazo secular. Cuando me digo el brazo secular, era que el Estado, para llamarlo de algún modo en aquella época, era el Estado el que se encargaba de aplicar las penas, tanto la pena de azote, de tortura, o también, como existía, la pena de muerte. Uno dirá, pero y los excesos, claramente que se tiene que haber cometido. O sea, acá no puede quedar uno ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa, digamos, ¿no? Como que todo estuvo bien, para nada. Pero en el balance, lo que se nos ha metido en la cabeza como propaganda es justamente que todo lo de la Inquisición fue malo. ¿Y por qué? Porque lo que hay de fondo es que uno no tiene que defender la fe. Este es el mensaje de fondo que se nos pasa por medio de la propaganda antihistórica.